Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy amaneciendo aquí en el pueblo de La Carolina, San Luis. Un pueblo con una gran historia minera, con mina de oro. Un pueblo muy encantador, con una arquitectura toda en piedra. Pequeñas callecitas que te hacen enamorarte. Así que, bueno, ¿me acompañan? Vamos a descubrir La Carolina, San Luis. Vamos. La Carolina es un pueblo que se sitúa a 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, situado sobre la base del cerro Tomolasta a 1600 metros de altitud sobre el nivel del mar. Porque es lo que quieren Ya. saber ellos. Bueno. Antigua planta de procesadora de oro. Actualmente conserva su edificio de varios pisos de piedra y cemento. Impresionante construcción. Toda en piedra. Este pintoresco pueblo histórico y minero fue reconocido por la ONU como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo y se destaca por sus calles de piedra, casas coloniales y su tradicional actividad de extracción de oro. La Carolina, pueblo peatonal. Fin de semana largo y vacaciones de invierno. Cerrado el pueblo de 10 a 18, Semana Santa y vacaciones de verano de 10 a 19 está cerrado para los autos. Solo peatonal. Cuánta belleza, ¿eh? El sonido del agua.
Vamos a ingresar al pueblo. San Antonio de las Impernadas fue el nombre que en 1792 el virrey Sobremonte, gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, cambió por la actual La Carolina, en honor al rey Carlos III de España. Pueblos auténticos. Paso de las carretas. Vamos a ver si puedo descifrar lo que dice acá. Durante la época colonial fue la principal vía del trabajo para quienes llegaban atraídos por riquezas mineras. Esta calle principal recibe su nombre 16 de julio en honor al día de la celebración de Nuestra Señora del Carmen, patrona del pueblo. La historia de la existencia del oro se refiere al tiempo en que don Tomás Lucero, vecino del lugar, halló oro y lo llevó a aquilatar a Córdoba. Muchos hombres llegaron al lugar en busca de la preciada riqueza. Entonces el marqués ordenó estudiar el terreno y para lograrlo trajo un trapiche de minerales. Quizás fue el mismo que se trasladó a El Trapiche y encargó moler el oro que provenía de la Carolina. Hoy queda muy poco oro, debido a que a mediados del siglo pasado los mineros y lavadores agotaron sus vetas hasta agotar las bocaminas. Esta historia del oro sobrevive en el lugar por los pirquineros. Cuando el río crece y lo hace con fuerza de arrastre, aún quedan pocos lugareños que esperan pacientemente con la ilusión de descubrir una fuente de riqueza. Mantener tus dientes sanos, no subas, la moto se cae. Unos cuantos habrán querido sacar una selfie. Estos parecen ser locales, parecen nuevos, pero están desocupados.
A ver si descifro lo que dice acá. Con paciencia y dedicación, los pirquineros usaban distintas herramientas manuales para realizar el proceso de liquidación. Este consiste en separar el oro de los demás minerales pesados como hierro, granetes, etc. Monumento al minero. Ahí está. Dicen que vino mucho turismo. Yo, la verdad, todavía no lo encontré. Hola. No te querés mover el solcito, ¿no? Ah, ya me parecía. ¿Quieres hablar la cámara? Qué lindo que sos, ¿eh? Bueno, seguí tomando sol que está lindo. Aprovecha. Calles de piedra, casas de piedra, una preciosidad este pueblo, un lugar que no pueden dejar de visitar.
capilla y plaza. A ver la capilla. Ya la estoy viendo, es hermosa. La placita. La placita. Capilla Nuestra Señora del Carmen. En 1732, antes de que el marqués de Sobremonte mandara atrasarlo y normalizar la explotación aurífera de la zona, los primeros jesuitas en la zona registran la existencia de una capilla. Fue edificada varias veces, pero siempre en el mismo lugar. En los primeros años de la década del 50, siglo XX, en un informe de los jesuitas se manifestaba la necesidad de volver a construir una capilla, lo que llevó a formar una comisión pro templo de Carolina. En el año 1957, en carta de Juan Moglia enviada al obispo, se informaba que la iglesia de la Carolina ya estaba techada, que pronto colocarían las campanas y apisonarían el contrapiso. La iglesia ha sido mantenida en los últimos años con el esfuerzo y colaboración de los fieles, siempre conservando sus materiales tradicionales. Un párroco atiende a los fieles una vez al mes. ¡Qué linda! Campanas. Buen día. Simple pero hermosa. Juan Crisóstomo Lafinur. Homenaje del pueblo de Carolina San Luis, 1797-1824.
Casa típica. Las construcciones originales eran de piedras unidas con barro, techo de chapa y de paja, siguiendo un mismo modelo arquitectónico. El uso de la piedra genera variadas texturas y una homogénea coloración que se integra al paisaje natural. Casa típica. Esta. La casona de la abuela Atanasia. Esta casa ya existía en el primer plano realizado en el año 1792. Fue una de las construcciones que resistió la embestida de los malones ranqueles en 1834. Aquí se instaló la primera estafeta postal. Miren ustedes. Cuánta historia, ¿eh? Centro de salud. Municipalidad. El cuartel de los bomberos. Muy pequeñito el cartel, de la velocidad. Para chicatos como yo, no lo vemos. Te parece más que un sillón, un pequeño pupitre de escuela de los viejos, que acá era el escritorio y acá se sentaba nuestro compañero de adelante.
con un pequeño dique. Tantos arroyos que atraviesan la Carolina, quizás tengo suerte y me encuentro en una pepita de oro. Hola, buen día. Una simulación de entrada a la mina. Esta es la empresa que vende la visita guiada. En estas vacaciones de invierno, la Carolina lanzó una propuesta tan inusual como fiel a su identidad: sortear todos los días una muestra de oro de 18 quilates entre los turistas que lo visiten. El metal no proviene de una joyería ni de un proveedor externo, sino de los propios arroyos del lugar, extraído por pirquineros locales que mantienen viva una tradición artesanal de más de 2 siglos. El Cóndor Museo Minerológico. ¿Se pueden entrar? Buen día. Buen día. Qué bárbaro. Buen día. ¿Se puede filmar? Sí. Hermoso todo lo que tiene acá, ¿eh? Una belleza. La verdad lo felicito.
¿Alguna piedra con pepitas de oro tiene? No. Sí. Vivo en Altos de Belezarci, la municipalidad dejó instalar 2 carros de panchos de los mismos dueños en el espacio verde que hay en Río Negro. Una vitrola. La fonola. Fonola. La vitrola tiene otro tipo de... Los vecinos hace 8 meses que no podemos dormir. Todas las noches golpes, gritos, 3 de la mañana. Todos los días se adueñaron del ¿Me la puedo espacio. llevar? Nadie se puede ¿Me permitís? Sí. la silla para su cliente, dice Ahí Gabriela. está, será Janina, Pepita de... Qué bárbaro, consulto ¿no? para Pensar quitar que... los móviles de cuidado al ciudadano. Soy vecina de Barrio Patricios. Y Impresionante. hay una casa particular, música alto. ¿Cuántos años está coleccionando las piedras? ¿Qué se puede hacer con esto? Pasa que yo vengo de muy guacho chico, hablando medio tuyo. Tengo conocimiento en piedra de los 5 años, 6 años, 5 o 6 años. como recibo de familias vinculadas a la explotación minera. Ah, Y otra cosa que el modo de sobrevivir en zonas como esta era la minería. Ha sido por siglos, va por décadas y siglos también. En el 79 se comenzó con esto 79, un montonazo de años. y rumbo a los 50 años. Sí. Claro, mire usted. Así que, bueno, medio genuinamente se ha traído hasta acá. Está No lo he bien. manejado yo toda la vida, ¿viste? No nadie. ¿Y ha buscado oro usted? Lo que estás viendo son extraídas por mí, este tipo de cosas, ¿no? Todo. O sea, yo tengo conocimiento en suelos, así, Ajá, en asuntos fotográficos, claro. en algo de química también. Varias cositas que necesitas para este tipo de cosas. ¿Sí? Claro, No podés- claro. Sí, yo he trabajado mucho en oro, pero allá por, te digo, por el 86, 87, hasta el 94 trabajé en el oro. Y la mina, Después ya se siguió ya con esto porque había que armar este tipo de cuestiones bien armadas. Claro, Necesitaba un montón de cosas. está muy lindo, mucha variedad. Suele estar mucho mejor, te digo. No, Pero- y muy completo. Pero Más no se puede pedir, la Me verdad. matan las inversiones, es carísimo hacer esto. Claro, mire esta. Qué bárbaro. Eso es galena lo que estás viendo. Esto. ¿Qué es? Galena, capaz Galena. que se nombrar galena. No, Esto galena. funcionaba en las radios antiguamente. Ah, la radio galena sí, Sí, pero no sabía que era un metal. Es un mineral, es Un un mineral. plomo. Ujú. Peso específico máximo tiene. Son pesadísimas. Bueno, ¿su nombre? Tomás. Tomás. Un gusto, Tomás. Carlos. Muchas gracias. ¿no? Muchas gracias por la explicación y los felicito No, por el sí, museo. sí. Yo tuve una de estas también, la Coda Fiesta, mire. Aunque delata mi edad, pero... Y una Noble 7 Mares también tuve. Generaciones que pasan, La tengo la Noble 7 Mares guardada, sí. tiempo que no vuelven y todo eso, y esto es testimoniar ese tipo de cosas porque Sí. retrocedes un poquito Sí, en el sí. tiempo. Son pequeños tesoros del pasado. Claro que sí. Bueno, Tomás, ha sido un gusto, ¿eh? Igual. Que tenga buen día. Muchas gracias. Y los felicito de nuevo por el museo. Porque que Agarré nomás. Buenos días. Buen Adiós. día, adiós. pero parece que lo pasaron ustedes. Qué hermoso. Azules. No, violeta. Qué impresionante esta. Cómo brilla. Antigua caldera, proceso de el oro fines del siglo XIX. Muy lindo la Carolina, muy lindo. Bueno, vamos camino hacia la mina, hacia la entrada, a ver cómo está eso.
la antigua mina de oro. Hola, buen día, ¿qué tal? Cerro Tomolasta, altura 2020 metros sobre el nivel del mar. Buen día. Ya estamos en los finales de la Carolina, ¿eh? Ya tiene que aparecer la mina de oro. Buen día. ¿Muy bien para la mina de oro por acá? Sí, sigo derecho nomás por el caminito. Sigo el caminito. Museo, más allácito, ahí está el ingreso. Gracias. Lo que quedó de una antigua construcción. Vamos a asomarnos por la ventana. Miren ustedes.
Allá está el laberinto. Museo de la Poesía. Bueno, vamos a llegar, vamos a buscar la mina. Quiero llegar a la entrada. Hay fotos pero no dice nada. Túneles. Miren la iglesia de Nuestra Señora del Carmen que visitamos recién. Nuestra Señora del Carmen, década de 1970. Ah, acá está, casa natal del doctor Juan Crisóstomo Lafinur, donde nació el 27 de enero de 1797. Aquí se preservan partes de las paredes y los cimientos originales. Ah, claro, lo que vimos abajo fueron los cimientos originales. Para allá. Ah, bueno. ¿Se entra directo o hay que pasar por ahí? Esto es la casa de Lafinur, la casa donde nació. Ah. Que hay fotos. Gracias. Acá estaba el cartel nomás. Menos mal que me di cuenta a tiempo. Si no, creo que si seguía caminando llegaba hasta Mendoza. Miren qué paisaje incomparable. Qué belleza.
gobierno de San Luis, generadora de incalculables riquezas para sus exploradores y con un pasado tan legendario como frustrante, guarda hoy el recuerdo de la más descabellada fiebre del oro que vivió nuestro país. Mina Buena Esperanza, Cerro Tomolasta, túnel norte, extensión 300 metros. Está cerrado, ¿no? Sí. Sí. Sí, me olvidó pasar. Bueno. La entrada a la mina. Está llena de agua. Está inundada. Y ahí el carrito de transporte del material. Bueno amigos, con este paisaje impresionante de la provincia de San Luis, me despido de la Carolina y me despido de ustedes. Creo que ha salido un muy lindo video. Yo lo disfruté mucho, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Me mata el sonido del agua, el silencio, impresionante. Bueno, el pedido de siempre. Si les gustó el video, den like, suscríbanse al canal, compartan el video y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias como siempre por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo. Chao. Hasta la próxima.